Ya, ya ahí estamos grabando. Ya. Eh, Respecto a qué entra, la verdad no teníamos idea, pero, pero en estricto rigor debería entrar todo lo que se pasó hasta la semana previa al control, es decir, hasta lo que se vio el martes. Eso es lo que debería entrar en el control. Ahora, a priori, por todo este tema del paro, como que se desfasaron algunas cosas, algunos profes avanzaron más, otros profes avanzaron menos, entonces no se sabe si van a entrar sistemas ni inerciales. Ya, pero eso, pero al menos lo que van a ver hoy día en este auxiliar, sí, sí entra, sí, 100% seguro, sí, de cráneo, sí, entra. ¿Ya? Así que eso, bueno, no sé si le habrá dicho a la Fernanda, pero apenas tengamos como un temario oficial, se lo vamos a hacer llegar. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Ya, hoy día a ver, voy a dejar voy a apagar mi cámara porque parece que se me colgaba un poco el internet. Eso caché en la encuesta docente y me dijeron, como dos personas me dijeron que se les pegaba en mi clase. Así que voy a apagar la cámara como para cachar qué onda. Ya, eso, pero voy a seguir hablando. Eh, ya, bueno, no sé si vieron el enunciado del auxiliar, este enunciado. Ya, vamos a partir, mira, son tres preguntas que, pucha, a ver cómo se lo explico, son como preguntas como medias capciosas, no son tan largas, no son largas, pero sí tienen como algunas sutilezas que tienen que irle prestando atención. Así que presten harta atención, sobre todo a la P1 y la P2, de hecho la P3 ni siquiera sé si la voy a hacer, se la voy a dejar propuesta probablemente. La otra está, pero esta es como muy tipo de lo que hemos hecho como muchas veces en los auxiliares. Pero estas dos preguntas, esta por ejemplo, y esta sobre todo, la P2, son mucho más... Estoy compartiendo la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, ya había pensado, ya, bueno. Pero eso, en particular esta que hay que se ocupa momento angular y todo eso, ¿cachan qué es momento angular? Por cierto, ¿les pasó el profe eso? ¿La Fernanda les mencionó algo? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, ya, porque lo van a tener que ocupar harto. Y de hecho a mí me llama la atención porque no le habíamos dado mucho énfasis en los auxiliares, pero al menos a mí me gusta darle énfasis porque de repente los profes salen con este tipo de cosas, como conservación de momento y todo ese cuento. Ya, pues, partamos con la P1. A ver, vamos a imprimir pantalla y vamos a pegar esta parte. Eh, ya, esto, a ver, acá. Ya, la fecha y avanzamos. Ya, bueno, ya, a ver, un segundo. La P1, ya. Tenemos una partícula de masa m que se encuentra sobre el manto de un semicilindro de radio R. A ver, voy a copiar el monito, no se los copien, el monito. Acá. Ya, como para que vayamos viendo el tiro de qué trata el problema. Ya. Tenemos el monito ahí. Ya, pues tenemos una partícula de masa m que se encuentra sobre el manto de un semicilindro de radio R. ¿Ya? Es decir, de aquí, no sé si se ve el mouse. Díganme que sí, díganme que no. Sí se ve. Sí, sí, sí. Un poquito, a ver. Déjame cerrar esto y volver a abrirlo. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya el punto es entre eso y eso. Una cuerda ideal arrastra la partícula con rapidez constante, eso es muy importante, es una rapidez constante de cero a partir del punto A, que es este punto de acá. Se fijan que no es acá abajo, es acá, ese punto A. Entonces, arrastra a partir del punto A, en donde phi vale 30 grados, es decir, este ángulo de acá. Esa cuestión también, no sé si se los han mencionado los auxiliares o el profe, si les ponen un ángulo así, que el ángulo crece en esa dirección y parte desde acá, ocúpenlo. Por algo se los ponen así. Por ejemplo, en la tarea, me acuerdo que le eché una mirada a la tarea 2, y muchos, por ejemplo, comenzaban a contar, por ejemplo, el ángulo, no sé, pues por ejemplo, desde acá. Comenzaban a contar el ángulo para acá. Sean consistentes como con lo que tienen en los esquemas y eso, como que pónganle harto ojo a ese tipo de cosas. Ya, la cuerda está traccionada por un motor.
Entre la partícula y el semicilindro existe un roce cinético de coeficiente mu, y además existe un roce viscoso lineal con el aire de la forma menos c por b. A partir de esto se pide determinar el mayor valor que puede tener la velocidad sub cero, tal que la partícula no se separe del semicilindro en el tramo AB, donde B es el punto más alto del semicilindro. ¿Alguna sugerencia de cómo enfrentar el problema? Así como, ¿qué es lo primero que ustedes harían? No me digan llorar ni ese tipo de cosas, porque, o sea, también, pues, pero después de eso, DSL. Sí, ya, un DCL, DCL, para ya, buscar despejar la normal. ya, muy bien, eso, muy bien. Entonces, el DCL, ya, díganme cómo se hace el DCL. ¿Qué fuerza actúa sobre la masa? El peso, el roce, Ya, el peso, la normal, mg, me dijiste la normal, ya, sí, ¿qué otra? el roce cinético Ya, pongámosle roce dinámico, lo mismo, y el viscoso. ya, fuerza de la roce viscosa, y, ¿qué otra me dijiste? Tensión. La tensión, exacto. Ya, comencemos a denotar algunos ángulos importantes. Por ejemplo, si nosotros trazamos la horizontal ahí, eso es phi, claro, por enunciado. ¿Ya? ¿Dónde más hay phi? Acá. Por ejemplo, si te trazo aquí, te trazo ahí. ¿Dónde hay phi también? Acá, ¿cierto? Ese ángulo ahí. El ángulo entre la fuerza de roce viscoso y mg, por geometría. No sé si alguna vez le enseñaron ese trucazo. O sea, yo cuando lo descubrí cuando era mechón, fue como una iluminación para mí. Tienen esto, por ejemplo. Y no sé, por ejemplo, tienen, no sé, que este segmento vale teta. Entonces, este segmento no vale teta, este segmento vale teta, no teta, teta, no teta, teta, no teta, teta, no teta, teta, no teta. No sé si sabían eso. Famoso asterisco. Por ejemplo, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo tienen que aplicarlo acá? ¿Ya? Sí, pero Como tenía dato un free. requisito. Tienen que ¿Ah? ser, que tenía un requisito, tienen que ser perpendiculares los Ah, pares de obvio. línea. Tienen que ser las rectas perpendiculares, por supuesto. Y en este caso sí. En este caso sí se cumple que son Ah, sí, perpendiculares. sí. Ya, por si se le había olvidado o no recordaban, acuérdense. Ya. Y tenemos que este también es fijo, por el mismo criterio. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Ya, ¿qué hago ahora? Dígame. Hago equilibrio de fuerza, ¿cierto? Obviamente. Ya, pues. Entonces, tenemos la dirección rotongo, por ejemplo, en coordenadas polares. Rotongo. ¿Cómo se describe la aceleración en coordenadas polares? A ver que me la diga. Sí, rápido. ¿Alguno? La normal menos el peso por el seno, ¿no? Ya, normal menos mg por seno de teta. Sí, perfecto. Y eso es igual a menos m por r por phi punto cuadrado. ¿Cierto? Sí. Por la ecuación de movimiento digo, ustedes cachan como todo de coordenadas cilíndricas, coordenadas polares, coordenadas esféricas, esta es la aceleración en coordenadas polares. ¿Ya? Eso. Ya, sigamos. En fitongo, ¿qué tenemos? La tensión menos mg por coseno de teta. Mg coseno de teta. Menos FRD menos FRB. Eso es 0. ¿Bien? ¿Cachan por qué puse que era 0? Básicamente yo lo que puse acá, que era 0 esta cuestión, es porque en el fondo de la dirección fitongo me muevo a velocidad constante. ¿Ya? Porque por enunciado dicen que se mueve a velocidad constante, entonces esta cuestión no está acelerando. ¿Ya? Entonces eso es súper importante que lo tengan en consideración. ¿Ya? Luego, reordenando, a ver, reordenando llegamos a qué? Reordenando llegamos a menos m b 0 cuadrado partido en r es igual a n menos mg por seno de phi. Ya, ¿qué es lo que yo hice acá? Básicamente yo agarré este término de aquí. Este término de aquí corresponde a este término de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente phi punto es igual a sub 0 al cuadrado partido en r. Al cuadrado. Digo, ¿quién digo? Digo b sub 0 partido en r. Vale. Ahí sí. ¿Cierto?
¿Sí? ¿No? Básicamente la Podría- velocidad, ¿ah? no, sino que el enunciado me causaba así como una duda porque decía el manto de un semicilindro. Sí, ¿qué tiene? Y no sé, se me ocurrió también que hubiera como una altura, así que no se ve en la imagen. O es ¿Cuál altura? simplemente es como para, como un bait, no sé. Mira, fíjate que, no sé, pues te dan como tú puedes saber como la posición de todas las partículas, no sé, pues de la partícula en todo el trayecto, porque sabes el radio es conocido. Entonces tú sabes cuánto es esa posición, esa posición, esa posición, todas esas posiciones, porque sabes cuánto es el radio es conocido. ¿Ya? Ah, sí, pero también se me ocurría así como que podría subir como de manera diagonal. No, no, porque te dicen que va, a ver, en el enunciado, me acuerdo que decía eso. Se me hicieron el radio R. No, porque se encuentra en el manto. Básicamente como que va pegadita a la curva. Mm, ya, ya. Oh, cierto, coseno de phi, mala mía. Ya hice. Rodrigo, una consulta. ¿Cómo Dime. calculaste lo amarillo? O sea, el Ya, lo punto amarillo, amarillo. eso era lo que alguien quería que me preguntara. Muy bien. Ya. Phi punto es la velocidad con la que se mueve esta partícula. La velocidad angular con la que gira esta partícula. La partícula de masa m. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú sabes que la velocidad tangencial en el manto es v sub 0. ¿Ya? Entonces la velocidad angular es la velocidad partida en el radio. La velocidad constante, partido en el radio, que es constante, te da la velocidad angular, que es la velocidad con la que gira esta cuestión. ¿Me sigue? Sí, bueno, gracias, te pasó. Ya, perfecto, muy bien. Ya, entonces, ya bueno, eh, ¿para qué hice esta cuestión? Básicamente fue para como dejar las cosas en términos de elementos que yo conozco. Porque, por ejemplo, phi punto yo no lo conocía, pero b sub 0 me lo han pronunciado. ¿Ya? Entonces, eso. Seguimos. A partir de esto, bueno, esto lo vamos a ocupar después. Entonces se tiene n es igual a, ¿cuánto es n? mg por seno de phi menos m b sub 0 cuadrado partido en r. ¿Ya? Luego, partimos. Bueno, tenemos esto. ¿Qué nos piden en el enunciado? Determinar el mayor valor que puede tener b sub 0, tal que la partícula no se separe del semicilindro en el tramo AB, donde B es el punto más alto del semicilindro. Ya. Ya. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que no me despegue del cilindro? La normal igual a 0. Exacto. La normal tiene que ser 0. Ya, entonces, para no despegar, o sea, la normal tiene que ser mayor a 0, para que no despegue. Si es 0 ya despegó. Pero claro, condición de borde sería, condición de borde para no despegar, normal igual a 0. Condición de borde de despegue. Tenemos que la normal sea 0. ¿Ya? A partir de esto, me duele la garganta. Reemplazando esta ecuación de acá, esta ecuación de aquí, reemplazando esta ecuación de aquí, nosotros tenemos que reemplazamos la normal igual a 0 y obtenemos lo siguiente. Llegamos a menos m, bueno, lo voy a anotar como para que no se me vayan perdiendo. Reemplazando en asterisco, tenemos lo siguiente. Menos mb0 cuadrado partido en r es igual a menos mg por seno de phi. ¿Ya? Básicamente reemplacé en ahí. ¿Ya? Luego, eso equivale a decir que b sub 0 al cuadrado es igual a r por g por seno de phi. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos encontrar la velocidad máxima tal que no se despegue en ningún punto. Como, ¿podemos encontrar eso o no tiene asidero esta cuestión? Como, respóndame, por favor. ¿Qué harían después de esto? Si yo les pido encontrar la velocidad máxima en la cual no se despega en ningún punto. Si me dicen que la ecuación va a depender de phi o no. Ya depende de phi, sí. Eso es lo que quería llegar. Muy bien. Ya, depende de phi. ¿Cierto? B sub 0. Entonces, si ven este monito,
¿Dónde es el punto donde es más propenso que se despegue la partícula? A una velocidad constante. Si tienen que, depende de seno de phi. ¿Lo ven? En el inicio, perfecto. ¿Por qué en el inicio, Renato? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el seno va creciendo. Ya, y físicamente aquí, aparte de la ecuación, ¿qué significa? Por qué es más propenso a despegarse acá en A que, por ejemplo, en B? Y seno en el cero, porque estamos hablando de normal cero. Ya, dame más de la normal. Qué más pasa con la normal ahí? ¿Qué pasa cuando yo me voy moviendo hacia acá con la normal? La normal crece, decrece, aumenta, exacto. Y eso es súper importante porque la normal aumenta. Entonces, de hecho, por ejemplo, si se van al caso crítico y por eso no les pusieron, no sé, no se les pone acá en el enunciado que phi vale 0, porque, no sé, en phi 0, literalmente no tenéis normal, pues. No hay normal. Entonces, eso, ¿ya? Ahora, ¿en qué phi se cumple esto? Me dijeron en phi up, básicamente. Phi A se alcanza el mínimo. Se alcanza como el nivel crítico, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer a partir de esta ecuación? Reemplazamos phi igual 30 grados. ¿Ya? Entonces, reemplazando en phi igual 30 grados, que esto es igual a phi A, tenemos b sub 0 al cuadrado es igual a r por g por seno de 30 grados. ¿Cuánto es el seno de 30? Un medio, sí, un medio. Ya. Eso. ¿Queda alguna duda con eso? Easy peasy, ¿cierto? No escriban solamente en el chat. Hablen, porfa. Yo no estoy seguro, o sea, Eso, ya, dime. lo de recién, lo de la normal donde era mayor, o sea, como matemáticamente o como el seno está con signo negativo el asterisco. Ah, no, pues no está con signo negativo. No, 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 entonces vamos no, signo negativo. no cacho entonces. No Ya, cacho mira. bien porque... Fíjense, bueno, aquí varios compañeros como que pillaron que a medida de que ustedes se van moviendo, tienen el semicírculo y tienen la masa. A medida que van avanzando hacia acá, la componente no normal crece más, es decir, tiene una normal grande, aquí tiene una normal chiquitita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente la normal, ¿qué es lo que hace? Es contrarrestar el efecto de la gravedad, principalmente. ¿Ya? Entonces, la componente vertical de la gravedad, la componente que tiene que contrarrestar la normal de la gravedad es cada vez más grande. Por eso la normal crece acá y es más chica acá. Y ahora, nosotros tenemos que, si es que esta cuestión se va a despegar, se tiene que despegar en el punto donde haya menos normal. ¿Ya? Y para como alcanzar el nivel en el cual nosotros podemos despegarnos haciendo que la normal sea 0, es cuando la normal es lo más chica posible. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, como te dicen que la trayectoria parte en 30 grados, tienes que necesariamente partir en 30 grados imponiendo la velocidad. Entonces calculas la velocidad, calculas la velocidad acá, cuando la normal es 0. ¿Me sigue? El chico que me preguntó. sí, sí, sí. Ya, buenísimo. No queda ninguna otra duda, porque me interesa mucho que entiendan esta parte. ¿No? ¿Todo bien? Ya. No Voy a entiendo suponer. Dime. por qué nos piden el mayor valor en vez de como decir el menor valor. El mayor valor debe ser. Oye, buena pregunta. Determinar el mayor valor debe ser. Ah, ya. Mm, la verdad no me lo había cuestionado. Porque, claro, debería ser el menor valor de 0. Sí, pues tienes toda la razón. Sí, pues de hecho es un error en el control, de hecho. Que esto lo saqué en un control hace varios años. Y claro, debería ser menor, pues. Tienes toda la razón, pues.
esa es la menor velocidad. Porque de hecho, si tú pones una velocidad más grande, esta cuestión va, con mayor razón se va a escapar. Claro, tienen toda la razón. Bien, no me había caído en cuenta en ese detalle. Eso, ¿alguna otra duda? La conclusión de que la normal tiene que ser esa, tiene que ser menores por la ecuación asterisco, ¿cierto? Por la ecuación asterisco, exacto, por la ecuación asterisco. Sí. Claro. Ya. Eso, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Cómo va a seguir con la otra? Ya. En la B, acá. Acá. B. Tutum, tutum. Ya. B. Ya. Suponiendo que la partícula no se separa del semicilindro, determinar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula en su movimiento entre A y B. Ya. ¿Qué fuerzas hacen trabajo acá en mi sistema? O sea, todas, eventualmente, pero algunas hacen trabajo cero. Ya, entonces, calculemos el trabajo. Ya. Tenemos el trabajo AB, eh, a ver, un segundo. Ya, ahora sí. ¿Qué fuerzas hacen trabajo entonces? Tenemos la gravedad. Entonces, el trabajo de AB, mg, es igual a... ¿Cuál es todo el trabajo de la gravedad? Es la variación del potencial gravitatorio. O del potencial a secas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente la fuerza gravitatoria, su potencial es este. ¿Ya? Entonces este es como el trabajo que hace la gravedad. Ya. Ya. Y esto es igual a menos mgr menos mgr por seno de pi tercios. ¿Por qué? Básicamente este es el potencial en... Si me apaño esta cuestión. Tenemos un segundo, déjenme cerrarlo de nuevo y abrirlo de nuevo. Ya, ahora sí. Básicamente porque este es el potencial en B. Y este es el potencial en A. ¿Me van captando? ¿Qué es lo que hice acá? ¿Por qué? Menos, menos. Disculpa, me comí un paréntesis. Ahí sí. Es Ah, más ya. menos. Ya. Pero básicamente nosotros calculamos el potencial acá, poniendo como referencia este punto acá. Ya, entonces la altura es R, mgr, el potencial en B. En A es la altura de acá, la altura de A. Ya, y nosotros sabemos que por trigonometría, sabemos que tenemos un triángulo. Sabemos que esto mide R y esto mide 30. ¿Cuánto mide esto? R medio. Ya me lo dijeron antes. Digo, R por seno de pi tercio, que es R medio, básicamente. Ya. Entonces, tenemos menos mg r menos mg r medios. Ya, y esta cuestión es menos mg r medios. Y eso es el trabajo entre A y B de mg. ¿Queda alguna duda con esa parte? ¿Por qué es Yo negativo? tengo, sí, es que eso, si es negativo, no es como si el punto de referencia estuviera más arriba. El punto de origen, quiero decir, del sistema de referencia. No, no, ¿Cómo que no? no. A ver, ustedes cuando derivan el potencial, tienen que poner el menos. No sé si se acuerdan de las fórmulas que yo les pasé la primera o segunda clase que hice, que, no sé, pues cuando asociaban el campo con asociaban un campo de fuerzas con el potencial, le ponían un menos al gradiente. ¿Se acuerdan de eso? Ya. El menos al gradiente del potencial. Ya, pues, entonces este menos viene de ahí mismo. Chuta. Es por eso. ¿Me siguen?
Yo no. Es que veo de dónde lo sacas, pero siempre que hemos trabajado así como no derivando, sino que en el fondo con el potencial en un punto y en el otro, y la diferencia nunca le hemos puesto ese menos al principio, entonces A ver, como que ¿cómo es se lo explico? confuso. A ver. Mm, ya, se los pongo así. Piensen que la gravedad, a ver, la partícula se mueve para dónde? Para acá, ¿cierto? Y la gravedad para dónde apunta? Para abajo, ¿cierto? Entonces el trabajo por eso es negativo. Ah, ya. Ya, ¿lo vieron? Ok, ahí sí. Ya. Ya, quizá con el rollo del gradiente los mareé más, pero es eso, lo del colegio. Porque va para el otro lado es negativo. Ya. Ya, pues eso. Sigamos. ¿Qué otra fuerza? El trabajo de AB de la fuerza de roce dinámico. Ya lo vemos en el FD. ¿Cómo calculo este trabajo? Entre A y B de roce dinámico. ¿Cuál es la ecuación del roce dinámico? Así, sin hacer DCL, sin nada. ¿Cuál es la ecuación de un roce dinámico? Mu por la Mu por n. normal. Perfecto. Muy bien. Ya. Menos mu por n por fidongo por r por de phi por fidongo. ¿Ya? Básicamente, tengo que la normal siempre apunta en la dirección fitongo. Digo, la normal, el roce apunta siempre en la dirección fitongo. ¿Ya? Porque el roce básicamente apunta para acá. O sea, para el otro lado, para allá. Multiplicado por R, por de phi, por fitongo. ¿Ya? ¿Cachan de dónde viene todo eso, cierto? Pucha, R yo me de perdí. phi el desplazamiento, ¿no? Sí, esto es el giro. Ah, dale, ya bueno. Ya, buenísimo. Ya. Ese tipo de cosas tienen que irlas como interiorizando para llegar a encontrar así un minuto y poner eso al tiro en una fórmula. Ya, porque se supone que en el papel ya deberíamos manejar ese tipo de cosas. Pero eso, así que le pongan harto ojo. Ya, básicamente acá la normal es mg por seno de phi. Ya, todos cachan por qué, po? Porque básicamente tengo el DCL, que lo hice acá, y tengo que despejar normal acá. ¿Cierto? Entonces reemplazo esa normal acá, mg seno de phi, menos b sub 0 al cuadrado partido en r, b sub 0 al cuadrado partido en r por r de phi. De hecho, esta terminología de acá, no sé si alguno estará, no, deberían estar dándolo ahora, CBB. Al final del semestre, si es que ya no lo cachan, deberían cachar que la transformación de sistemas de referencia y todo el cuento, como que ahí van a cachar de dónde sale ese RDF. Pero en el fondo es esto de acá, que lo tiran para acá. Ya, pero ahí van, como para los más matemáticos quizás les guste eso. Ya, pues. Entonces, nada, pues, ahí tenemos qué cosa. Mu por m, multiplicado por, bueno, esto al tiro entre, a ver, un segundo. Ya, esto quiero que me lo digan ustedes. Si yo estoy integrando con respecto al ángulo phi, ¿cierto? Y yo estoy integrando entre A y B. ¿Entre qué límites tiene que moverse el integral? Entre ¿Entre 30 y qué ángulo se 90. mueve? ¿Cómo? 30 y 90. 30 y 90, exacto. Ya. Pi tercios, pi medio. Digo pi sexto, pi sexto. Pi sexto y pi medio. Rodrigo, una consulta, disculpa. ¿Por qué Dime, pusiste menos phi punto que era b sub 0 cuadrado partido en r? ¿dónde disculpa? ¿Por qué dentro del integral restaste el phi punto que era el b sub 0 cuadrado partido en r? Porque lo habíamos calculado normal así, acá. Ah, chuta, no la vi. Ya, gracias, me perdí. Tranqui. Sí, pasa. Ya, pues, entonces, bueno, y esta integral es básicamente g por r multiplicado por menos coseno de pi medios, más coseno de pi sextos. Coseno de pi sextos, ya, cerramos el paréntesis, menos r por
pi medios menos pi sextos, multiplicado por b0 cuadrado partido en r. Ya. ¿De dónde saqué cada término? Básicamente integré este término de acá. Tuve esto, la integral del seno es menos coseno. Eso, también, en varias tareas yo me he fijado que ustedes han puesto esto. Eso está malísimo. Tienen que ponerle el menos. Porque si no les dan cosas como sin sentido. Acuérdense siempre que la integral del seno es menos coseno. ¿Ya? Como para que le tengan mucho ojo, porque de verdad duele como quitarles como alguna décima, como por un error como tan... que ustedes saben la materia, porque se equivocan en ese tipo de cosas y como que se va todo así como a la cresta, así que pónganle mucho ojo a ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces eso, calculando la integral, llegamos a esto. Bueno, menos mu por m, multiplicado por gr por raíz de 3 medios, menos b0 cuadrado pi tercio. ¿Ya? Básicamente un medio menos un sexto, un tercio, y acá calculan los senos y los cosenos y llegan a eso. ¿Ya? Y esto acá con un corchete. Ya. Ya, dato de color. Bueno, acá con la discusión que habíamos tenido antes, claramente esto es negativo. Y esto de acá, que sería el trabajo de AB, trabajo de el roce cinemático. ¿Es positivo o negativo? Así que alguien que me diga el tiro. ¿Es positivo o negativo? ¿Por qué? Ojalá. Dice ser negativo porque va quitando la energía al sistema. Claro, por eso mismo tiene que ser negativo. Ya. Catalina preguntó por el signo de esto. No necesariamente. No necesariamente es porque, o sea, claro, en este caso sí es porque va en contra del movimiento, pero si te encontrás un signo al frente, no necesariamente es porque va en contra del movimiento. Por ejemplo, puede ser que tu sistema de referencia vaya por otro lado. Entonces, pero no, en este caso es claramente porque va en contra del movimiento. Ya, pues entonces esta cuestión es negativa. Ya, esto es negativo. Ya, y bueno, de hecho ahí pueden revisar como que en efecto esta expresión de acá, a partir de la velocidad sub cero que nosotros tuvimos acá, reemplazando esto acá, que es RG medios, lo reemplazan acá, van a obtener RG medios por pi tercio menos RG raíz de 3 partido en 2. Ya, estoy bien, ¿cierto? Sí. Ya, esta cuestión es negativa. Ya. Eso. Entonces, tenemos ese trabajo y nos faltaría el último, que sería el trabajo del roce viscoso. Voy bien con el ritmo, voy muy rápido, muy Rodrigo, lento. Dime. Rodrigo, una pregunta. Dime. Al final, cuando calculaste el trabajo del roce dinámico, que había en la penúltima línea Ujú. mu m y después pasó a menos mu m, y antes también teníais menos mu m, Oh, aquí como que me se comí un fue, menos. volvió al Disculpa. signo. Ahí sí. Ah, ya. Ya. Ya, como les Rodrigo, dije, una pregunta. bien. Sé que lo dijiste, pero ¿dónde sale R por D por phi? Al principio eso Ya, verde. ese es el desplazamiento. Este R por D por phi es este Sí. segmento de acá. A ver, espérense, ¿dónde lo dibujo? A ver. Filo aquí. Ya. Tenemos un segmento de círculo. Y tienes que Ya, ese ok. ángulo es phi. Y eso mide R. Entonces esto mide R de phi. Bueno, Ah, mide R por phi en verdad. realidad. Y el segmento diferencial es eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Ya. Ya, por tercera vez les pregunto. ¿Voy bien con el ritmo? ¿Voy muy lento? ¿Voy muy rápido? Muy bien. Ya, bueno. Ya, lo mismo, acá integrar entre A y B, ya obviamente como que me voy a saltar eso de integral de AB, pasar de pi medio a pi sexto, de pi sexto a pi medio, porque ya cacharon pues, de dónde salió. Entonces, integrar en el mismo intervalo, pi sexto, pi medio, integramos el roce viscoso, que es menos C por la velocidad, esta cuestión es constante, multiplicado por fitongo, por R de R de phi por fitongo, y esto es, ya aquí, ¿cuánto es un medio menos un sexto? Un tercio, ¿cierto? Porque lo dije antes. Entonces tiene que ser menos C por B0 por R por pi tercios. Ya, y esto claramente es negativo. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta, pregunta, crítica, opinión, lo que sea? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
¿Cacharon entonces los trabajos? Ya, entonces, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, ya, tenemos trabajo de la gravedad, trabajo del roce dinámico, el trabajo, bueno, trabajo del roce dinámico y el trabajo del roce viscoso. ¿Me falta algún trabajo? ¿De la tensión o no? Ya, pero la tensión ya... Del mm, motor. del motor, ya, pero eso les voy a preguntar después, pues, pero de las fuerzas que actúan sobre la partícula, a excepción del motor, a excepción del motor, ¿hay alguna que me falte? Bueno, en la normal, me imagino que cachan que no hace trabajo, ya, porque Que es es perpendicular. perpendicular la normal. Ya, entonces eso, estaríamos listos. Ya, parte C. Vamos con el tiempo, ya, fin, ahora mismo el ¿Y parte. por no qué la la tensión tensión? no? Porque la tensión la vamos a calcular después. De hecho, en la siguiente pregunta, calcular el trabajo efectuado por el motor. Ya, y el trabajo de la tensión en el fondo del trabajo del motor. Por eso. Si calculamos la tensión en la B y en la C justificamos que el trabajo del motor es el de la tensión, estaría bien, ¿verdad? Eh, sí, 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 supongo. Sí, debería estar bien. O sea, si en el fondo lo que vamos a hacer, pues está bien. Tiene que estar bien. Ya. Entonces tenemos la C, po. La C, acá. C, control. Control C. Y acá. Ya. Esta es la C, la ponen en grande que es C. Ya. ¿Qué nos piden? Calcular el trabajo efectuado por el motor en el ascenso a... Puede ser el trabajo nulo. Ya, vamos. Primero, ¿cómo ustedes resolverían esta cuestión? Así como si yo no estuviera acá, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo enfrentarían el problema? Esta parte del problema. ¿Cómo calcularían el trabajo de la tensión? O sea, que no es, está mal dicho el trabajo de la tensión, pero el trabajo del motor. ¿Cómo lo calcularían? Diciendo que el trabajo es igual al delta de la energía cinética Ya, y también perfecto. que el trabajo es igual a la suma de los trabajos. Bueno, Sí, va ahí. Impecable, impecable. ¿Cuál es tu nombre? Nico, Buena, Nico. Ya. Ya, ¿alguna sutileza de qué pasa con la variación de energía cinética? ¿Tiene algún valor puntual? cero. Cero. ¿Cachan todos por qué es cero? Porque, bueno, acá arriba en el enunciado te dicen que la velocidad es constante. Entonces, necesariamente, la variación de energía cinética es cero. Porque la velocidad es constante y eso, básicamente. Entonces, esta cuestión es cero. Ya. Este es el trabajo de la fuerza neta. ¿Ya? O sea, de la trabajo, como trabajo total, por decirlo así. El trabajo total. Oye, me quedó feo. Trabajo total. Trabajo total. Ya. A partir de esto, bueno, y el trabajo total es trabajo neto, AB, es igual a todos los trabajos que calculamos arriba, más el trabajo del motor, ¿cierto? Sí. Ya, pues, el trabajo neto es el trabajo del motor. Ya, este va a ser el trabajo del motor. Motor. Más el trabajo de la normal, que alguien por ahí me dijo que era cero, más el trabajo de la gravedad, más el trabajo de el roce dinámico, más el trabajo AB del roce viscoso. Ya. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, esta cuestión es cero, porque acá dijimos que era cero. Entonces esto también vale cero. Entonces tenemos que el trabajo AB del motor viene a ser igual a menos el trabajo AB de la gravedad, menos el trabajo AB del roce dinámico, menos el trabajo AB del roce viscoso. Y esa expresión es sumar estos tres trabajos que nosotros encontramos acá, este trabajo y este trabajo. Y se llega a esta expresión de acá. Básicamente es mgr medios más mu por m por gr por raíz de 3 partido en 2 menos b0 cuadrado por pi tercios
más C por B0 por R por pi tercio. Ya. Y ahora a mí lo que me interesa, es esta cuestión puede ser cero. Sí, no, acá no creo que tenga mucha dificultad con usted a esta altura. Pero sí lo que me interesa es, ¿esta cuestión puede ser cero conceptualmente? Pucha, si pudiera darle una décima, les daría una décima, pero no puedo. pero la intención al menos está. Díganme, ¿puedo tener que ese trabajo del motor sea cero con la configuración actual del sistema? Creo que no, porque no podría ser perpendicular la fuerza. ¿Cómo? Que no debería poder ser cero porque tendría que ser perpendicular la fuerza, ¿o no? No necesariamente, no necesariamente. Ah, ok. Necesariamente la fuerza tendría que ser perpendicular para ser cero, pero una condición, es como una implicancia a otro lado, que podéis tener como que el trabajo, o sea, si la fuerza es perpendicular, implica trabajo cero, pero trabajo cero no implica que la fuerza es perpendicular. Claro, Pero no me también quedo puede en ser eso. una posibilidad, ¿ya? Y en este caso, la fuerza no es perpendicular. ¿Por qué otro caso? Si no me equivoco, puede ser porque si no, no se movería como hacia arriba con una velocidad constante la partícula. ¿Ya? Solamente tendríamos trabajo de fuerzas que me quitan energía y del peso. Entonces, ¿qué pasaría? La variación de energía cinética. O sea, bueno, no se mueve, como que cae la cosa, ¿no? Cae, claro, cae. Eso es lo que quería que me dijeran, que cae, en el fondo. Y es como lógico, pero uno en el control como que de repente se tupe y no se le ocurre que así de sencillo. Se cae la cuestión. Obviamente no, si el motor no funciona, es como lógico que si dejáis de accionar el motor, la cuestión se va a caer. Pues. Entonces, como cuando ustedes le pregunten esta cuestión en el control, no sé si se los preguntarán, capaz que andamos de suerte hoy día y justo agarré la pregunta del control. Pero eso, en el fondo es una respuesta bien sencilla y concisa, en el sentido de que básicamente la partícula se va a caer porque el motor no está ejerciendo la fuerza al otro lado. Y en el fondo este motor contrarresta toda esta fuerza, la gravedad y el propio roce. Pero en particular la gravedad. Eso, ¿alguna duda? ¿O quedó clarísimo el ejercicio? Me interesa que quede clarísimo el ejercicio. ¿Por qué el trabajo neto es cero? Porque la variación de la cinética es cero. ¿Y por qué la variación de la cinética es cero? Porque en el enunciado te dicen que la velocidad es constante. ¿Quedó claro, Felipe? Ya, buenísimo. Ya, pues, sigamos. Pues. La P2. Ya, a ver. Acá. P2. Ya, todas estas son preguntas de control, pero en realidad todas las preguntas de la auxiliar siempre son preguntas de control, pero estas en particular son como de hace harto años, así que de más que andamos con suerte y nos pillamos alguna del control que vayan a hacer el miércoles. Ya. Acá. P2. Ahora. El control no está hecho, el control no está hecho. O sea, hasta donde nosotros sabemos no está hecho, pero no, si el profe nos dijo que creo que lo iban a hacer como, lo preparan como un día antes, ¿no? Así, sí, como, no teníamos información al respecto. Pero sí sabemos de qué entra, porque es lo que hemos dicho todo el rato, que es como esto, principalmente. Y de hecho como que los profes como que no se ponen muy de acuerdo de cuánta preparación le ponen. No, pero es que tienen una batería de preguntas, pues es como agarrar una de las preguntas que tienen hechas ya y la ponen en un control, pues eso, en realidad, no es como que, como que el último día se pongan a inventar la pregunta. Como para PSU, por ejemplo, yo cacho que, no sé, como no sé, un poquito antes se te deja preparada la prueba y no sé, como que no es como que la estén preparando recién las preguntas, sino que existe como una infinidad de preguntas y agarran una. Claro, como tirar una ruleta me da la idea. Sí, yo creo. Ya, pues, entonces, estamos en la P2. Pues. Ya, esperen un poquito para pegar el monito. Ya, ya, esta pregunta a mí me encanta, porque sí, pues la PSU la hacen en la Chile también. Pues. De hecho, mi profe de intro de álgebra, cuando yo fui mechón, era la directora del DEMRE, ¿cómo se llama esta señora? La María Leonor. No sé si alguna la habrá tenido, no fue una grata experiencia. Bueno, no sé si irá a ver esto alguna vez, pero no fue una grata experiencia tener con ella, para nada. O sea, me fue bien en el ramo, pero no me gustó la profe, para nada. Ya. Al gran Felmer, qué suerte. Nunca tuve con Felmer. Ya, esto. Por el interior de una esfera hueca de radio R,
Sí, me contaron de los RP, me contaron de los RP. Ya. Por el interior, por el interior de una esfera hueca de radio R, desliza sin roce una partícula de masa m, en la condición inicial, t igual a 120 grados, se le imparte a la partícula una velocidad de magnitud v sub 0, horizontal y tangente a la superficie de la esfera. Ya. A partir de esto se pide determinar el valor de v sub 0 de forma que la partícula se mantenga girando siempre a la misma altura. Ya, ¿habían resuelto alguna vez un problema como así? Que les pidieran como, oh, esta cuestión tiene que girar a una altura típica. ¿Alguien resolvió alguna vez un problema así? ¿Alguien pauteando vio algún problema así? ¿O esto es nuevo para todos? ¿No? Nadie, me imagino. Si igual como que no es algo que ocupen como siempre, pero son preguntas que hay que saber cómo hacerlas porque como medio complicado como innovar en el control. Ya, pues, partamos. Algunas cositas importantes. Hagamos como el DCL. O sea, de nuevo esta cuestión me está fallando. Denme un segundo. Y abro esto de nuevo. Acá. Y ahora sí. Aquí Tenemos estamos la viendo gravedad. como una sección, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos viendo como una sección transversal de la esfera. Claro, es como un corte, así, claro. De hecho, yo iba a poner el monito de la esfera completo, pero este estaba como más HD, así que como que había un problema parecido y encontré ese monito, así que, pero en el fondo el problema original tenía la imagen de la esfera, pero estaba rematadamente pixelado, así no se entendía nada. Pero claro, esto es como un corte de una esfera. Ya, eso como que, eso es súper importante que lo tengan claro, es el corte de una esfera. Ya. Ya, por algunas cositas, antes de partir. Esto, ya, me dicen que en condición inicial, θ1, θ inicial es 120 grados. Ya, entonces, al tiro, ¿cuánto vale este ángulo de acá? O mejor dicho, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Vale 60, ¿cierto? Y este vale 30. Ya, entonces, por trigonometría, ustedes saben que si esta cuestión mide R, de hecho lo hicimos en el problema anterior, por eso elegí este problema también. R, ¿cuánto mide esto? R medio. Ya. No sé para qué pregunto, si me respondo yo mismo. Pero, ya, filo. R medio. Ya, entonces esta cuestión es R medios, ya, como para dejarlo ordenado. R medios, ya. Y esta cuestión de acá mide el coseno de 30, que es 2, digo, R medios raíz de 3. Ahí sí. ¿Ya? No creo que tengan mucho problema con eso. Bueno, y acá como para como para ser bien ordenado, bueno, acá le voy a poner catongo mejor. Me gusta más catongo, porque en el fondo ya estamos en más de una dimensión, más de 2 dimensiones, así que no voy a poner catongo esto. Catongo, y esto mide rotongo. Ya. Ya, en el fondo, tengo que determinar el valor de B0 de forma de que la partícula se mantenga girando siempre a la misma altura. ¿Cómo enfrentarían este problema? ¿Qué es lo que harían ustedes? Como, ¿qué se les ocurre? Así, bueno, ¿qué partirían así? Me encanta preguntarle eso porque como que me da como un feedback de si me van cachando algo siquiera del problema. Eso, ¿qué harían? Yo creo que pensar en coordenadas esféricas, quizás. Ya, hint, yo creo que si yo fuera la sociedad que tomara este control, puede ser. Yo creo que les diría que no es una buena idea. Porque si no se te van a la cresta la cocina. Al menos en esta parte. Después sí, pero ahora no. Podríamos partir con conservación de energía, quizás. Ya, yes, algo un poquito más puntual. Como para que le salga cortito. La energía inicial. No, pero no tiene que ver con energía. ¿DCL? DCL, ya, estamos con el DCL. Ya, el DCL nunca se va a demorar mucho en hacer un DCL y les puede salvar la vida, como ahora, por ejemplo. Un DCL. Ya, básicamente, bueno, acá tenemos el DCL de la partícula, es en el fondo. Tenemos la normal, acá. Tenemos la gravedad, acá. Ya, y esta maravilla tiene ángulo 30 grados, como dijimos antes. ¿Ya? Entonces, en catongo, tenemos sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto es? ¿Qué fuerza actúa en catongo? Sí. Si tú poses catongo para arriba, eso también, si pongan eso les recomiendo hacer. Cuando desarrollen un problema, pongan
¿para dónde consideran positivo? Si consideran Catongo positivo para arriba, si lo consideran positivo para abajo, no hay pecado en hacer ninguna, pero pónganlo en el enunciado. ¿La partícula está dentro de la esfera? Sí, la partícula está dentro de la esfera. La partícula está dentro de la esfera, pegada a la esfera. Porque dice, por el interior de una esfera. Ya. Entonces, las fuerzas que actúan en Catongo, ¿cuáles son? La normal por el seno de 30 Ya. menos mg. Sí, menos mg. Menos mg. Ya. Y eso es. Y esto igual a ¿cero? Cero, 0. ¿Por qué 0? para que gire a la misma altura. Exacto. Ya, pero podría. ¿para qué lo voy a poner? Si es 0 ya. Está bien. Ya. Seno de 30 es un medio. Ya, porque lo he dicho como varias veces en la auxiliar. Así que n es igual a mg partido en seno de 30 grados. Y esto es 2mg. Ya, eso es la normal. ¿Ya? Luego, en rotongo. Rotongo es esta dirección de acá. ¿Qué cilindra es? ¿Qué coordenada estamos ocupando? Cilíndrica, claro. Sí, cilíndrica. Es que, de hecho, podría entenderse incluso como cartesiana. También. Si en el fondo le podría poner y x sería exactamente lo mismo. Ya, pero para ser como más sutil con eso, en el fondo yo estoy considerando como la distancia acá. ¿Ya? Si es que le gusta verlo así. Ya, pues la suma de fuerzas acá en rotongo. Entonces, ya, pues, para seguir avanzando, porque no quiero hablar solo. Por eso necesito que me vayan diciendo qué es. En el Menos coseno de 30. Ya, ¿cuánto? Fíjense, ¿para dónde está positivo? El menos n coseno de 30. Menos n coseno de 30, exacto. Muy bien. N coseno de 30, ya. Y eso es igual a... Si esta cuestión se mueve como en un plato. Se mueve como en un plato, a una altura constante. Entonces, como un movimiento circular. Entonces, ¿qué aceleración? ¿Cómo es la aceleración en polares? Ya, filo, lo noto yo. Ya. La aceleración en polares viene dada por esta ecuación. M por rho punto punto menos rho por phi punto cuadrado. Ya. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Ahora, como te dicen que esta cuestión se mueve pegada a la esfera y a la misma altura, entonces rho punto punto es 0. Entonces, bueno, y notar aquí una cuestión súper importante. Notar que rho es igual a r por coseno de 30 grados. ¿Ya? Y básicamente esa distancia. Rho es igual a r por coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, tenemos menos n por coseno de 30 grados. ¿Se escucha mi perro ladrar o no? No. Ya. Bueno, que estaba ladrando todo el rato y pensaba que se escuchaba ya. Bueno. Ya. Yo no M caché por... porque R es, o sea, rho es R coseno de 30 Ya, y no muy bien. solo R. Porque acá lo puse, de hecho. Aquí. Aquí está. Este segmento de acá mide R por coseno de 30. ¿Por qué? Porque ese ángulo mide Pero, 30. pero no lo estamos viendo, o sea, es que no lo estamos viendo No, creo desde que te estás como confundiendo con una cosita. Tú creo que piensas que rho es esta dirección de acá, el R grande, ¿cierto? Sí, Ya, no. No. Porque este es el movimiento como un plato. Yo estoy considerando como desde el centro del platito hasta acá. ¿Cachai? Acá está la esfera y todo el cuento. Pero yo estoy considerando desde el centro de giro del sí, sistema. ya te caché. Buenísima. Muy bien, muy bien. Gracias. Por eso, entonces, ya, pues, seguimos. Tenemos, ya. Bueno, y acá sería menos R por coseno de 30 ¿por qué? Rho, rho 2 puntos es 0, porque no cambia la altura, entonces el radio no cambia. Porque cachai que si vais, o sea, no me están viendo, pero voy a prender la cámara un segundito para que me vean. Así como, si tú vais subiendo, ¿qué va a pasar?
como que tu radio de giro es más grande, pero si te movías al mismo radio, te quedáis con radio constante, girando, pero a radio constante. Ya eso, voy a apagar la cámara, ¿no? Ya. Sí, bueno, entonces, B sub 0 partido en R por coseno de 30 al cuadrado. Ya. ¿Qué es lo que hice acá? Básicamente, a ver, se me está olvidando el pie. Ahí sí, ya. En el fondo, ¿qué es lo que yo hice? Reemplacé el ρ, esto es ρ, y esto es phi punto cuadrado. ¿Ya? ¿Y por qué este compadre puso phi punto cuadrado a esa expresión de ahí? Porque básicamente te dicen que la velocidad tangencial es v sub 0. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo uno calcula la velocidad angular? La velocidad angular, como hicimos en el ejercicio anterior, de hecho, es la velocidad tangencial partido en el radio de giro. Y el radio de giro, como les expliqué en antes, ρ igual r por coseno de 30, entonces la velocidad partido en el radio de giro. Y esto al cuadrado, porque la fórmula pone al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos la normal es igual a, la normal por coseno de 30, como para hacer bien ordenadito, normal por coseno de 30, lo voy a escribir un poquito más acá como para tener más espacio. Entonces, la normal por coseno de 30 grados es igual a, la normal por coseno de 30 grados es m b0 cuadrado partido en r por coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, de aquí es directo, bueno, aquí despejando y todo el cuento, se llega a que b sub 0 cuadrado es n por r partido en m por coseno cuadrado de 30 grados. Ya. ¿Y coseno de 30 cuánto es? Raíz de 3 partido en 2, porque lo puse acá de hecho, y está ahí. Pero como si es que se les va la onda, como básicamente seno de 30 es 1 medio y coseno de 30 es raíz de 3 medios, ya, por si acaso. Entonces eso es lo que ocupé acá. Acá lo que voy a ocupar, mejor dicho. N por R partido en M por 3 cuartos. Ya. Y la normal, ¿cuánto vale? La normal por enunciado, bueno, por el desarrollo, nosotros llegamos aquí a la normal es 2 por mg. Ya, entonces, esto es igual a 2 por mg por R por 3 cuartos partido en la masa. Y esto es 2g, mejor lo simplifico al tiro. Esto es 3 medios gr. Eso es la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo ser todopoderoso, le aplico esa velocidad a esa partícula, a esa altura, a ese ángulo, se va a mover como en una altura constante. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le aplico, así, intuitivamente, antes de seguir desarrollando, qué pasa si yo le aplico una velocidad más grande? Sube, baja. ¿Por qué? ¿Alguno que se la juegue? Por último, si está mal, no importa, pero como que hagan el intento de pensar. Sube, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sube? Eso lo voy a dejar como para que le den una vuelta. Bueno, o sea, en realidad lo vamos a ver ahora, así que no le den una vuelta, pero en el fondo, claro, sube. Sube y van a cachar por qué ahora. Ya, bueno, la parte B. Ya, la parte B. Parte B. Esto de acá. Y esto de ahí. La parte B. Ya. En la parte B nos dicen determinar el valor de B sub 0 tal que el mínimo valor que alcance θ en el movimiento sea θ igual 90 grados. Determina en este caso, además, el mínimo valor de la fuerza normal que la superficie ejerce sobre la partícula. Ya. Para este caso, tienen que tener muy en consideración de que les dicen θ igual 90 grados. O sea, me pasé, pues. Tenemos que el ángulo no mide desde acá. ¿Ya? El ángulo no mide desde acá. A ver, un segundo. La cuestión se me movía cada rato, no sé por qué. Pero vuelvo al tiro. Ahí está. Ya. Tenemos que θ viene dado por eso. ¿Ya? Entonces, en esa dirección, y si te dicen el enunciado θ igual 90 grados, es midiendo desde ahí. No me midan desde acá, no me pongan un θ acá, no me pongan un θ acá. El θ va ahí. El θ va ahí. Si les ponen el enunciado del θ ahí y les ponen un θ ahí, ocupen ese θ. Y
puede que suene majadero como se los digo, pero he visto que mucha gente se equivoca en ese tipo de cosas que no son cosas de materia, sino que son como cosas como casi como errores como que no deberían tener. Ya, entonces, ¿cómo enfrentan el problema? ¿Qué harían? Acá alguien me contó algo de energía, algo así. ¿Qué podría ocupar eso, no? El que me dijo energía. Podría ocupar energía, comparar energía entre el punto máximo a θ 90 grados y el punto inicial que era θ 120 grados. Ya, eso es lo que voy a hacer de hecho. Entonces, tenemos que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más mgr por coseno de θ. ¿Ya? Y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos mgr menos. Ya. Antes que me pregunten, el 0 del potencial, yo tengo la esferita ahí, yo lo definí aquí. El 0 de aquí para arriba definí positivo del potencial. ¿Ya? Entonces, eso como para que lo tengan en consideración. Ahora alguno me preguntará, oye, ¿por qué le pusiste un más acá? Y acá le pusiste un menos. Básicamente porque nosotros tenemos la referencia del θ acá. El θ acá. Entonces, ¿cómo se lo explico? En el fondo, si es que, por ejemplo, ustedes evalúan el coseno de, no sé, del coseno de, por ejemplo, coseno de, no sé, si estoy en 90, no sé, 100 grados, por ejemplo, les va a dar con un menos adelante. ¿Ya? Es por eso. Si de hecho esto es como, esto en estricto rigor es el coseno de, esto es el coseno de 120 grados. Eso ahí. El menos 1/2. ¿Ya? Entonces, ya, borrando esto, y para seguir, tenemos okay. Ya, pues. Entonces, ¿qué es en el fondo esto? Yo acá estoy igualando energía entre un punto arbitrario. Este es como un punto arbitrario, digamos así. Es como un punto arbitrario. Punto arbitrario. Y este es un punto conocido, que es la condición inicial, pues, θ igual 120 grados, que sé cuánto es la velocidad. O sea, es que es lo que estoy buscando en realidad, esa velocidad. A partir de eso, tenemos lo siguiente. Nosotros buscamos que la partícula nos siga subiendo después de θ igual 90 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Que en θ igual 90 grados, θ punto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque básicamente, voy a borrar un poco acá, para limpiar ahí. Ya. En el fondo lo que yo estoy haciendo acá es que estoy imponiendo que este ángulo nos siga creciendo a partir de 90 grados. ¿Ya? Esas van a ser mis condiciones de orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que reemplazando en esta ecuación de acá, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más mgr por coseno de θ igual 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente esto es 0. Porque coseno de 90 es 0. Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente que en nuestra condición final vamos a tener que la energía en ese punto, es decir, nosotros estamos acá en el cascarón y en este punto de aquí, nosotros tenemos que la energía viene dada por esa ecuación de ahí. Que básicamente que solamente es cinética. ¿Por qué? Porque yo definí que el potencial en el fondo era 0 acá. ¿Ya? ¿Me siguen con eso? Súper importante que si es que entienden eso, porque lo demás es matraca, ¿no? El θ punto es 0 porque la variación como del ángulo es 0. Exacto. La variación en el tiempo del ángulo es 0. Ya, vale, gracias. Ya, pues, entonces, luego, igualando este término de acá con el término en amarillo, obtengo 1/2 de la masa por la velocidad. Tenemos un poco de agua porque tengo la garganta seca. Ya. Ahora sí. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado
menos mgr medio. Ya, repito lo que dije antes, igual es esta energía en este punto de acá con la energía inicial. ¿Ya? No creo que haya alguna duda con eso, ¿cierto? Sí, no. ¿Bien con eso? ¿Van bien con ese punto? ¿Cómo entienden a lo que voy? ¿Alguno? Todavía. Todo bien, eso. Ya como vayan diciendo, como para ir cachando, se van cachando. Yo no Ya. entendí, disculpa, ¿podría explicar de nuevo? Ya, eso, muy bien. O sea, no muy bien que no entendáis, pero muy bien que me preguntes. ¿Dónde te perdiste? Del el SBF, ¿de dónde salió? Es la velocidad final. Yo le puse a esta velocidad final, es lo mismo. Yo en el fondo es la velocidad a la cual se va a mover la partícula al final, que yo lo voy a buscar esto, yo no tengo idea cuánto es esto. ¿Ya? Si yo acá tengo dos incógnitas, de hecho, tengo BF y tengo B0. Y de hecho por eso después voy a tener que agregar otra cosa. Pero en el fondo lo que yo estoy haciendo es igualar la energía en el punto cuando llega a θ igual 90 grados y nos sigue subiendo, le igualo con la energía en el punto inicial. ¿Ya? A mí lo que me pide la pregunta es básicamente B0, tengo que saber cuánto es B0 en el fondo, cuál es la velocidad que yo tengo que aplicar al principio para que acá llegue sin seguir subiendo. A θ 90 llegue sin seguir subiendo. ¿Ya? Entonces yo lo que hice fue igualar esta energía con esta energía acá. ¿Bien? Ya. Ya, buenísimo. Entonces, me falta una ecuación, pues, porque en el fondo yo no conozco ni BF ni B0. ¿Qué otra ecuación agregarían ustedes? Esa ecuación que les mencioné al principio o sea, esa ecuación que les mencioné al principio de esta pregunta. Momento. ¿Algo se conservará, quizá? Aparte de la energía. Momento angular. Momento angular. Ya, muy bien. Nosotros queremos demostrar en el fondo que el momento angular se mantiene constante como para poder ocupar esa ecuación, ¿cierto? Ya. Primero, antes que se nos olvide, la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual al torque. Yo hago el torque así, ¿ya? Y entonces, para que el momento angular sea constante, esta cuestión tiene que ser 0. Es decir, la suma de los torques en el sistema sobre la partícula tiene que ser 0. Y eso como guárdenselo en la cabeza. Para que el momento angular se conserve, momento angular se conserva cuando la sumatoria de los torques es 0. Es lo mismo que el momento lineal, porque en el fondo en la sumatoria de las fuerzas es 0, el momento lineal se mantiene constante. Ya, es lo mismo. Ya, para los que no se acuerden, el momento angular viene dado por... ¿Cuál es la ecuación del momento angular? Así como... R cruz. R cruz P. Ya, ¿y qué es P? M por B. M por B, ya. Entonces, por ese producto cruz, esta cuestión es perpendicular al plano y todo ese cuento. Ya. Ya, pues, entonces, tenemos que demostrar que esta cuestión se cumple en nuestro sistema. Entonces, tenemos que calcular el torque de las fuerzas que actúan sobre la masa. ¿Ya? Entonces, calculamos el torque que hacen las fuerzas que actúan sobre la masa. Estoy un poco perdido con por qué queremos ocupar esto. O sea, ¿qué nos dice que tenemos que ocupar esto? Ya. ¿Por qué? Porque Como la tienes un intuición de momento... esto. Ya, mira, tienes un momento circunferencial. ¿Ya? Tienes un movimiento circunferencial. Y la gracia de que, por eso le anoté la ecuación acá, la gracia de que tú puedas conservar momento angular, es decir, que tú puedes comparar el punto, la cantidad de momento angular, el momento angular en el punto θ igual 120 grados y θ igual 90 grados. Es decir, me dejo de mover para ser como más claro. Compara el momento angular entre este punto, que es θ igual 120 grados, y compara ese momento angular con ese punto de ahí, que es θ igual 90 grados. ¿Por qué? Porque básicamente, si nosotros demostramos que el momento angular se mantiene constante entre esta condición de acá y esta condición de acá, tú puedes conservar el momento angular. ¿Y de qué te sirve conservar el momento angular? Básicamente porque tú sabes que, no sé, L1 es igual a R por MV1 y L2 es igual a R2 por MV2. ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando? La segunda velocidad, la velocidad final también. Y tenemos la velocidad inicial. Y estamos buscando la velocidad inicial. Entonces vamos a tener una ecuación que sea el momento angular, va a estar como evaluado en la velocidad inicial, y vamos a tener otro momento angular que esté evaluado en la velocidad final. Y nosotros vamos a conocer el radio. Pero se lo voy a explicar ahora cuando lo desarrollemos. Pero en el fondo es para obtener otra ecuación que me relacione
las velocidades, ¿ya? Aquí tengo una ecuación que me relaciona las velocidades, y acá voy a tener otra ecuación, L1 igual L2, va a ser igual a R1 por MB1 igual a R2 por MB2. Ya, y ahí relaciono B1 con B2. Ya, pero ahora se lo voy a explicar más, como más en detalle para que me sigan. Pero ¿cachas para dónde voy, cierto? Pero, sí, te entiendo, pero nosotros, ¿por qué podemos ocuparlo? O sea, ¿qué nos dice que podemos ocuparlo? Que es un movimiento Solamente por circunferencial tener un y que movimiento. la sumatoria de los torques es cero. Y tú me decís, pero ¿por qué este compadre dijo el tiro de la sumatoria de los torques es cero? Así como, porque Esa es mi pregunta. y eso es lo que voy a mostrar ahora, de hecho. ¿Por qué es cero y por qué es tan directo decir que es cero? Ya, vale, gracias. Ya. Ya, calculamos los torques. O mejor dicho, la suma de los torques. Ya, pues, la sumatoria de torque sobre la masa M. ¿Cuál es? ¿Cuánto es el torque acá? Con respecto al eje de giro. Es decir, con respecto a este puntito de acá. Yo conservo momento angular con respecto a ese punto de acá, o ya acá arriba con respecto al punto de acá. Pero en el fondo con respecto a este eje. Porque en el fondo el momento angular actúa sobre un eje. Ya. Entonces, ¿cuánto es el torque de las fuerzas que actúan sobre la masa? Se lo puede dibujar acá como para que lo vean más claro. A ver, tenemos el centro, tenemos acá la masa. Esto es la masa. Acá tenemos mg, tenemos... ¿qué otra fuerza tenemos actuando? La normal. La normal, ya. La normal que apunta para acá. ¿Qué otra fuerza tenemos? Eso, ¿no? Eso. Ya, el peso de la normal. ¿Estoy bien? No se está escapando nada, ¿cierto? ¿No? Estoy perfecto. Sí. Sí, ya, impecable. Ya, pues entonces, con respecto a este punto, ¿cuánto es la sumatoria de torque? ¿Cachai cómo se calcula el torque, cierto? Era la distancia, como el brazo palanca, entre comillas, por la fuerza. Brazo por la fuerza. Perfecto. R por F. Ya, pues entonces, con respecto a este punto, ya. Con respecto a este punto, ¿cuánto es la sumatoria de torque? Tenemos este bracito que mide, ¿cuánto mide ese brazo? Ese brazo mide Rho en el fondo. R raíz de 3 partido en 2. Exacto. Esto es R raíz de 3 partido en 2. Ya. Esto es para cualquier punto en realidad. R raíz de 3 partido en 2. Ya. Y esto mide 30. Entonces, ya mejor lo hago yo. R por raíz de 3 partido en 2 por mg menos más ¿qué otro? no, ¿qué pero otro? creo Dime. que cambiaría, ¿o no? No, Porque él cambia el ángulo y eso dependía del coseno. sí, pero solamente en el caso de, a ver, no, mira, pero hagámoslo en función de coseno, si también va a lo mismo. Pero, a ver, un segundo. No sé, hay un argumento para decirte que no está bien eso. A ver, espérame, dame un segundo. No, ya sé por qué, mira. Quizá no me expliqué bien, pero nosotros tenemos ya la circunferencia, tenemos la partícula acá y la partícula acá. Y en este punto, la sumatoria de torque es 0. La sumatoria de torque es 0 acá, en θ igual 90, pero entre medio no. En θ igual 90 grados, la sumatoria de torque es 0. ¿Ya? Vamos a demostrar eso. Y acá en θ igual 120 grados, también, la sumatoria de torque es 0. Pero entre medio no. Porque la partícula va subiendo. Entonces, van a cachar que la fuerza que actúa como hacia arriba es más grande que la fuerza que actúa hacia abajo. Entonces, por eso sube la partícula. Por eso calculemos. Pero esto es para θ igual 90 grados. Quizá me expresé mal. Ahí sí. Para θ igual 90 grados. Digo, para θ igual 120 grados. Pero es eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es conservar momento angular entre esos dos puntos. No se conserva el momento angular en el trayecto completo. ¿Ya? Eso es como súper importante, porque no pueden argumentar, por ejemplo, comparar un punto acá, por ejemplo, este punto de aquí, y comparar el momento angular con este punto de acá. No pueden.
sino que solamente en los puntos donde la sumatoria de torque se hace. ¿Ya? Pero al final, en el 90, el brazo va a ser R, po, ¿no? Sí, por eso, pero este es en T de igual 120 grados. Ah, ya. Vale, ya caché. Ya, muy bien. Entonces, sigamos, pues. Estamos en esto. Ya, ahora sí. Ya, disculpen por la falta de explicación, pero es esto. Ya, entonces es menos mg por r medios raíz de 3. Más n por seno de 30. Multiplicado por, bueno, vamos para, seno de 30 cuadrado por r medios raíz de 3. ¿Cachan por qué este menos y este menos? Es súper importante que entiendan ese menos y ese más. ¿Cachan por qué los signos, cierto? Por la regla de la mano derecha. O sea, no va a servir de nada que prenda la cámara porque estoy al revés, pues, así que no puedo marear más. Pero en el fondo es porque si es el giro que genera la fuerza es, ¿cómo se lo digo? Antihorario es positivo y si es horario negativo. ¿Ya? Entonces, con respecto a este punto, mg lo que hace es girarte como para acá. Entonces eso es, en el sentido de las manecillas del reloj, horario, negativo. Para otro lado, la normal lo que hace es girarte positivo. Y esta te hace negativo. Por eso, más y el menos. ¿Ya? Ya. Eso. Y claro, el compañero mencionaba que la componente horizontal de la normal no hace torque, porque básicamente es el producto punto. Esta cuestión es el producto punto de dos vectores, y el producto punto de dos vectores en la misma dirección es cero. Entonces, eso. Entonces ese es el torque. ¿Ya? Y ahora me dirán, ¿por qué este compadre decía que esto es cero? Básicamente porque, ¿por qué cero? Porque mg, r medios, raíz de 3, más 2mg, que es lo que nosotros habíamos calculado antes. 2mg era cero, nada normal. Sí, 2mg. Ahí está. 2mg. Más 2mg por seno de 30, que es un medio, porque lo he dicho un montón de veces. R medios, raíz de 3. Entonces nosotros sumamos estos dos términos y da 0. ¿Ya? Entonces la sumatoria de torque es 0. ¿Ya? ¿Eso en qué implica? Que podemos ocupar la fórmula mágica de que se conserva el momento angular. Se conserva momento angular. Ustedes pueden como casi gratuitamente como decir, oye, el componente de esta fuerza, el componente, no sé, vertical de la normal, el componente vertical de mg son iguales, entonces necesariamente se conserva el torque y esa cuestión ya está bien, al tiro. No es necesario que hagan todo esto, pero esto es como, si es que no cachaban como para dónde iba la micro, era como les hice esto. Pero ustedes pueden llegar y decir como ya, el momento angular se conserva porque en el fondo la partícula no sube, no baja y se conserva, no sé, pues las componentes verticales de la fuerza se mantienen, son iguales en el fondo. ¿Ya? Eso. Ya. Esa sería como nuestra suma de torque inicial. Como para ponerle Sí, pues, y en la otra dirección, ¿qué va a pasar? Acá lo arriba. mismo, porque también va a estar solamente con el brazo R. Claro, ya. Entonces, pero cachan que esto es, ya, bueno, T sub 0 y la sumatoria de torque en final también es 0, por lo que mencionaba el compañero. ¿Ya? Pero en el fondo eso, si es que alguno queda con alguna duda de cómo se calcula ese torque, digo, o sea, queda con alguna duda de por qué este torque, le invito como a resolver esta parte, como a hacer el equilibrio de fuerzas nuevamente y ver que esta cuestión es efecto de hacer. ¿Ya? Como para no seguirme deteniendo esto porque no es el foco de la materia. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, a lo que voy, aquí hice todo esto, es que dl de t es igual a 0, eso implica que L es igual constante. ¿Ya? Luego, ¿qué significa eso? Y esto equivale a decir que el momento inicial es igual al momento final. Ya. Ya, ¿y esto qué significa? ¿Para qué lo ocupó este idiota? M por... a ver, ¿cómo se lo explico? A ver, R0V0 igual M por RF, pongámoslo ya, VF. Ya. ¿Cierto? Sí. Porque básicamente conservo momento angular igual a los productos. Ahora, yo conozco R0, conozco B0 lo estoy buscando y BF lo estoy buscando. ¿RF cuánto es? El radio final, si yo estoy en θ 90 grados, yo R. estoy acá en θ 90 grados, R0 es R, al tiro. Exacto, como dijo el compañero en el chat. Entonces, simplificamos esto, simplificamos los M, y llegamos aquí, B0 es igual a, digo, BF mejor, vamos a reemplazar el número al tiro, BF
BF es igual a R0 partido en R multiplicado por B0. Ahí tenemos una relación para BF y B0. Luego, esta relación, esta de aquí, la vamos a utilizar para reemplazarla en la energía, en esta ecuación de la energía, que aquí, esta ecuación de la energía. Nosotros ya sabemos B0 en función de BF, o BF en función de B0, entonces podemos despejar B0. Y con eso estaríamos casi listos con el problema. Ya. Entonces, reemplazando, tenemos lo siguiente. Ya. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Bueno, esto lo voy a reemplazar al tiro. No, pero se lo voy a dejar escrito como para que no se confunda. Igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos mgr menos. Esto es la conservación de energía que discutimos delante. Ya. Entonces esto es igual a 1/2 de la masa por velocidad final R0 partido en R multiplicado por V0 al cuadrado. Esta expresión de acá la reemplacé y reemplacé el BF. Igual a, voy a dejar un poco esto, igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos mgr medios. ¿Ya? Bueno, y esto factorizando y reordenando, llegamos a d0 al cuadrado, factor de r0 al cuadrado, partido en r al cuadrado, menos 1, igual a g por r. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí es súper importante que recuerden lo que discutimos delante, que el compañero nos mencionó, que R0 es igual a, ¿cuánto era R0? El radio inicial en θ igual 120 grados, acá. R raíz de 3 medios. Exacto. Entonces, nos ahorramos eso. Mejor. Y reemplazando, entonces tenemos que de 0 al cuadrado, factor de 3/4 menos 1, es igual a g por r. Y eso implica que b sub 0 al cuadrado es igual a 4gr. ¿Ya? Ahora, eso es una parte de la pregunta. Ahora lo que nos pedían, de hecho esta pregunta en el control valía como 4 puntos, así que era media larga. Acá. Ya. No, mala mía. Estoy concentrado aquí. Determina además el 4 puntos, si era una cuestión así, será súper, 4 o 3 puntos, si era como súper larga. Ya, pues, determinar en este caso, además, el mínimo valor de la fuerza normal que la superficie ejerce sobre la partícula. Ya, necesito que presten ojo, pestaña y ceja con esta cuestión porque es súper, súper importante y mega conceptual. Así que, cachen esto. Acá yo me voy a pegar el salto, por comodidad, a trabajar en coordenadas esféricas. ¿Ya? Y me van a decir, oye, pero calculaste todo en coordenadas cilíndricas, coordenadas cartesianas, coordenadas las que sean. Pero el tema es que yo tengo magnitudes, y las magnitudes son iguales en todo el sistema de coordenadas. ¿Ustedes cachan eso? Que las magnitudes no cambian en los sistemas de coordenadas, son como los componentes dentro de cada dirección que cambian, pero las magnitudes se mantienen constantes. Entonces, la cuestión no es muy larga. Tenemos, en este mismo hacemos, a ver cómo se lo digo. Agarramos esto, lo voy a agarrar mejor, como para reciclarlo. Acá. En el fondo lo que yo hago es, ahora voy a tener retongo, y voy a tener retongo nomás, no lo mismo, los demás me dan lo mismo. Ya, haciendo sumatoria de fuerza en retongo, nosotros tenemos que la aceleración en coordenadas esféricas, esto claramente ya cachan que no se lo tienen que saber de memoria, pero es bueno que cachen su existencia, por seno cuadrado de teta. ¿Ya? Rodrigo, ¿Ah? cuando calculaste el P0 cuadrado, ¿Sí? ¿por qué queda 4GR? Que 3/4 menos 1 debería ser menos 1/4. Uy, no me he fijado en eso. ¿Te parece si lo discuto después? Pero quiero revisar eso. Pero hay un detalle. Dicen en el chat que le faltó un signo menos en el GR. Tienes toda la razón. Ahí está. Sí, tienes toda la razón. Ya, buenísima. Muchas gracias. Entonces ahí está.
Sí, porque si no, no tiene sentido que el cuadrado sea negativo. Ya, bueno. Bueno, ya se me ha ido. Ya. Pero eso, entonces tenemos las coordenadas, bueno, tenemos la aceleración en coordenadas esféricas y tenemos esto. Ya, bueno, y la fuerza acá, en el fondo, viene dada por lo siguiente. A ver, les voy a hacer este esquema para que no se confundan y cachen a lo que voy. Tenemos esta cruz. Y tenemos tutututun, tutututun. Ya, esto grande de acá es teta, ¿cierto? Esto vale pi medios. Esto vale teta menos pi medios. Entonces esto vale teta menos pi medios. Esto vale pi menos teta. Y eso, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? En el fondo yo hago el DCL, o sea, cacho como a ver, ¿cómo se lo explico? La componente, como, a ver, yo tengo la gravedad que actúa, ¿cierto? Tengo la gravedad. Tengo mg que actúa ahí y tengo la normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Básicamente, esta aceleración que yo obtuve arriba es igual a menos la normal, porque R tongo va para afuera. Porque lo puse aquí. R tongo va para afuera. Menos mg por coseno de teta. Pero alguno me dirá, oye, pero ¿por qué te da negativo si acá como que el mg va como casi en la misma dirección de R tongo? Es por el signo, de hecho. Porque en el fondo, ustedes cuando calculan coseno de teta, cuando el coseno de teta en el fondo es, coseno de, a ver, disculpen, coseno de, sí, ya, aquí está. En el fondo yo lo que hice fue proyectar mg en R. Ya yo obtengo que esta cuestión, este segmento de acá, viene dado por mg por coseno de, por coseno de pi menos teta. Ya, esa cuestión por trigonometría es menos mg por coseno de teta. ¿Ya? ¿Se acordaban de esto, cierto? Bueno, y si no, tendrían que acordarse, porque es súper importante que lo sepan. Pero eso, bueno, reordenando y marcando un poco, se llega a n igual a mr punto punto. Bueno, ni siquiera porque esto es 0 al tiro. Para ahorrarme un poco. Esto es 0. R punto punto. Ya, r teta punto punto. R por teta punto punto. Más R por phi punto cuadrado por seno cuadrado de teta menos mg por coseno de teta. ¿Ya? Entonces, obtengo una ecuación paranormal. Ahora, aquí esto quiero que pongan mucho ojo en esta parte de acá. Esta expresión de acá, este corchito de aquí. Este corchito de aquí. Nosotros tenemos un movimiento circunferencial, cualquiera. ¿Ya? Nosotros piensen que ahora nosotros estamos en nuestra esfera, partimos acá, llegamos acá, y estamos en cualquier parte. Estamos, por ejemplo, acá, 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 en cualquier punto, ¿ya? Y en cualquier punto, ustedes pueden estar también subiendo a la vez, pues, no solamente girando como en la dirección de plato, ¿ya? No es como girando así como en platito. Pucha, se borró. Pero no girando solamente en la dirección de plato. A ver. Un segundo, de nuevo esta cuestión se está bugueando. Ya, ustedes no están girando en la dirección de plato. No se están moviendo solamente así, sino que también pueden estar moviéndose así. ¿Ya? Entonces, a lo que voy con esto. Ay, me estoy jodiendo y ahora falló. No, un segundo. Ya, ahora sí. ¿Qué falla ahora? Ya, pero filo. Siguiendo con esto, olvídense de esto. A ver. Ahí está. Ahí sí. Ya, mala mía. Ya. En el fondo, esa aceleración corresponde a la aceleración de un movimiento circunferencial. Entonces, esta aceleración vale b cuadrado partido en r. ¿Ya? Eso. La aceleración como completa en la dirección radial viene dado por b cuadrado partido en r. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan en consideración. ¿Ya? Porque pueden llegar algún día y les digan como, oye, este tremendo corcho, yo no sé exactamente cuánto es r, no sé exactamente cuánto es teta punto, no sé nada, pero ustedes pueden decir que esto es igual a b cuadrado partido en r. Ya, esto es súper importante. ¿Cachan por qué?
lo puedes chantar así de una si es que el movimiento es circunferencial. ¿Ya? Si es que el movimiento es circunferencial. Ojo, este v cuadrado no es constante. ¿Ya? Y el radio tampoco. ¿Ya? Pero pueden establecer esa relación. ¿Ya? Eso es importante. Pero pongan mucho ojo de que el movimiento realmente sea circunferencial y no sea, por ejemplo, un cono o cuestiones así, ahí ya no funciona esta cuestión. O a priori no debería funcionar. Entonces, esta cuestión, este tremendo corte se simplifica un montón. Pues. Entonces nosotros llegamos a que la normal es igual a la masa multiplicado por b cuadrado partido en r menos mg por coseno de teta. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos esta ecuación, nosotros estamos buscando la normal en el fondo. Estamos buscando bueno, o sea, en realidad estamos buscando la normal en función de teta. ¿Ya? Porque nosotros queremos cachar en el punto en el que se hace más, donde la fuerza normal a ver, el mínimo, donde se encuentra la mínima normal. ¿Ya? Entonces nosotros queremos encontrar en el fondo toda esta cuestión en función de teta. Y para eso yo hago igualdad de energía, para sacarme esta velocidad, porque yo no sé cuánto vale. Ya, yo no sé cuánto vale esa velocidad. Entonces, por conservación, bueno, por energía, nosotros tenemos que, bueno, la energía del sistema, que no tengo idea cuánto es, y tampoco lo voy a calcular, es bueno, o sea, después podría calcular, pero no ahora. B cuadrado más mgr por coseno de teta. Ya. ¿Qué es esto, básicamente? Yo tengo mi partícula en mi cascarón, estoy parado en cualquier punto, no sé, porque tengo una referencia acá, la referencia acá que tomamos al principio. Tengo una altura y tengo una velocidad. Entonces tengo la cinética de ese sistema y el potencial, que es lo que nosotros habíamos escrito acá, de hecho. La forma genérica de la velocidad, de la energía. ¿Ya? Básicamente lo reescribí. Entonces, tenemos, bueno, conservación de energía, ya. A partir de esto, nosotros podemos directamente mv cuadrado, este término, igual a 2 por E0, 2 por E0, menos 2 por mg por r por coseno de teta. ¿Ya? Y nosotros podemos reemplazar ese término acá. Acá, en este término acá. Aquí nosotros vamos a reemplazar este término mv cuadrado. ¿Ya? Entonces obtenemos n es igual a n es igual a 2E0 r menos 2mg por r por coseno de teta partido en r menos mg por coseno de teta. ¿Ya? Y esta cuestión es, por lo tanto, n de teta es igual a 2E0 partido en r menos 3mg multiplicado por coseno de teta. Ya. Ahora, viendo esto, esta expresión para la normal, ¿cuándo se minimiza? ¿O cuándo ustedes intuitivamente pensarían que se debería minimizar la normal cuando esté recorriendo el cascarón? Cuando el coseno sea mayor. ¿Cómo? Una vez. El coseno igual 1. Coseno igual 1, ya. ¿Y en qué ángulo es eso? En 0. En 0. Es decir, tú dices que la normal va a ser más chica acá. Porque acuérdate que nosotros definimos el teta, así. Sabes que lo estoy viendo. De hecho, el según teta, la de hecho, en ecuación. estricto rigor sería como acá arriba. Ya puede ser una posibilidad, pero ¿cuándo se minimiza? Así como, ¿cómo me dirían que cómo se minimiza esta cuestión? Cuando el coseno Es que, sea ojo, más... acuérdense, esto quizá ya lo olvidaron, que nosotros dijimos que el movimiento estaba restringido, bueno, o sea, el movimiento partía en 120 grados y llegaba hasta 90, no subía, porque nosotros impusimos una velocidad para que llegara esta velocidad, con esta cuestión solo llega hasta 90 grados. ¿Ya? Porque eso es lo que nos calculamos delante. Entonces, ¿en qué ángulo? ¿En qué ángulo sería mínima la normal? Según usted, así intuitivamente. ¿Pi cuarto? En pi cuarto. ¿Por qué?
Y cuarto O es sea, 45, ¿cierto? Sí. sí, porque ahí es como más grande, pues. No, pero la normal, lo más chica posible. O sea, sí, pues, pero prefiero que el coseno es lo más grande entre el ángulo inicial y el final, pues, ¿no? No, no. Pero, a ver, otro hint. Fíjense que el potencial nosotros lo medimos desde acá. Desde acá nosotros medimos el potencial, desde ahí. ¿Ya? Fíjense. Denle una vuelta, tómense quizá un minuto para pensar eso. Sí, no, siento que a mí no me sirve de nada como llegar y chantar el resultado. Traten de pensar por qué pasa eso. ¿En dónde pasa? ¿En dónde se minimiza esta cuestión? En 120. No en 120, en 90. Alguno dirá, ¡ay, pero por qué en 90? Si 90 es lo más contraintuitivo posible. Mira, a ver. En el fondo nosotros tenemos que coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Coseno de 90 es 0. Ya. Entonces, ¿y coseno de 120 cuánto es? Es lo mismo que menos coseno de 30, ¿cierto? Claro. Ya, entonces, ¿por qué me decían que en θ igual 120 iba a ser más grande? Si esta cuestión va a ser... Piensen así. Esto, por ejemplo, pongamos en los casos que ustedes decían, coseno de 30 grados, digo coseno de 120, coseno de Ahí 120, cambiaría el signo, entonces sería cambiaría el positivo. signo y crecería más aún, po. Claro. Entonces, claramente no se cumple. ¿Cachan? Por eso, tienen que pensar en eso. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Como ya, claro, es intuitivo pensar como, oye, en la parte baja sería como, o sea, viendo la fórmula en la parte como, no sé, pues, coseno como más abajo, como que te daría una normal más chica. Pero este no es el caso, por la forma en la que nosotros definimos θ, que te la definen en el enunciado. ¿Ya? Y por eso recalco mucho esto, que esto es importantísimo y tan importante como saber resolver la materia, saber leer bien el enunciado. ¿Ya? Y eso porque ustedes cachan la materia. Si yo soy convencido que ustedes cachan la materia, pero se equivocan en este tipo de cosas. Se equivocan en este tipo de cosas que no están dentro de la materia, pero sí son súper importantes. Entonces, se cumple que n min en θ igual pi medio. ¿Ya? Y nosotros reemplazando, llegamos a que n min, reemplazando θ pi medios acá, nosotros llegamos a que esta cuestión es 0, entonces esto es 2 es 0 partido en R. Y esa es la normal mínima. ¿Ya? Ahora, me voy a decir, pero es 0 yo no lo conozco. Calculemos el 0. Calculando el 0. Yo sigo sin cachar. Dime, ya, muy Porque bien, eso. que si nosotros tenemos, por ejemplo, como dijo, coseno de 1, entonces estaríamos restándole algo a un valor positivo, entonces Pero sería coseno, mira, menor. coseno ¿cuándo se hace 1? En θ igual 0. Sí, ¿Cierto? pero por eso no entiendo por qué en teta, o sea, no entiendo como la lógica de todo, ¿no? Porque matemáticamente sí lo veo, pero, o sea, no, en realidad no lo veo. Ya, no, si no hay pecado no sabe, mira, me detengo o no, ya. Nosotros estamos acá, tenemos nuestra circunferencia, y nosotros tenemos nuestro movimiento restringido hasta θ igual 90 grados. Es decir, nosotros nos vamos a mover en este rango para acá, de aquí para abajo, hasta por acá, θ igual 120 grados. Ese es el rango en el que tú te vas a mover. ¿Ya? Ah, ya entendí. Ya, buenísima. Ahora sí Entonces, entendí. dentro de ese rango, la normal es más chica en 90 grados. Pensé que estábamos hablando de como todo el movimiento de la esfera, No, de en hecho, cualquier ángulo. en la parte C, que son es hablar nomás que nada. Ni siquiera tiene matemática, vamos a cachar eso. Ahora cacharon, ya, eso es muy importante. Muy bien, muy bien. Ya, Gracias. ya, buenísima. Entonces calculamos el 0. El 0 lo calculamos a partir de datos que nosotros conocemos. Pues nosotros sabemos, nuestra cuestión es 1/2 de la masa por la velocidad 0 al cuadrado, más mgr por coseno de 120 grados. ¿Ya? Y esto es igual a 1/2 de la masa por 4gr, porque nosotros calculamos acá b0 al cuadrado. Acá está, 4gr. 4gr menos mg por r medios. Ya.
Y esto entonces se obtiene que, bueno, esta cuestión, les digo que, bueno, esto, bueno, nmin, es decir, nosotros, esto es E0. E0, nosotros lo reemplazamos en nmin, y llegamos a que esto es igual a 2 partido en R, multiplicado por 1 medio por 4GR, menos MGR medios, ¿ya? Entonces, nmin es igual a 3mg. Tú pensáis, tremenda matraca para llegar a esto. Pero eso, esa es la normal mínima en este trayecto, y que coincidentemente se da con el punto más alto. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, esta es la normal mínima dentro de ese tramo. Ya. La parte C es comentar, y eso lo quiero, bueno, en realidad, si de hecho la pauta es un texto que escribo, si no, no es matemática. Bueno, o sea, también lo podrían haber hecho de manera matemática, pero ¿para qué? Oh, se me equivoqué, esto apunte de normal, ahí no es 0. No es 0 porque no es 0. Ya, mira, no es 0 porque como está girando, piensa en el ejemplo de la centrífuga. Por ejemplo, tenía un círculo y las cosas se te van a ir pegando para acá, pues. Entonces se te van como por el hecho de estar girando la partícula, tiende a salir hacia afuera, y lo que contrarresta para que no se escape hacia afuera es la normal. Oye, no, esto. A ver, un segundo. Ya, ahora sí. Eso. Ahora, quiero que ustedes me digan, explicar claramente, mediante argumentos físicos y o matemáticos, que independiente de lo grande que sea la magnitud de B sub 0, la partícula jamás podrá superar la altura en θ igual 60 grados. ¿Qué es lo que significa esto? Que en el fondo yo tengo mi esfera, me está diciendo que hasta 60 grados va a llegar. Hasta aquí va a llegar. No va a seguir subiendo para arriba. ¿Esa cuestión tiene sentido? ¿Por qué creen que a ustedes pasa eso? Si es que nosotros partimos en 120 grados, acá. Nosotros partimos acá en 120 grados. ¿Qué pasaría ahí? ¿Por qué esta cuestión no pasa? ¿Por qué la partícula no puede seguir subiendo infinitamente? Por la energía. Por la energía, por la fuerza combinada de la gravedad con la normal, ¿o no? Ya, pero dígame. Ahora voy a prender la cámara, así ya. El último problema se lo voy a dejar planteado, que en realidad no es complicado, es como aplicar lo que sabían de antes, pero quiero que me digan, a ver, ¿cómo se llama esta cuestión? Esperen un segundito. Acá. Ahí me veo. Ya, quiero que me digan por qué esta cuestión no sigue subiendo. Alguno que me hable, así que me hable, que me diga por qué no sigue subiendo. No sube porque uno le aplica una velocidad, pero no le está aplicando una fuerza. Entonces, a medida que va subiendo por la esfera, va perdiendo energía, y cuando llega a los 60 grados ya no tiene como la velocidad como para seguir subiendo. Ya, pero el sistema es conservativo, no tienes roce, no tienes nada, no pierdes energía. Por la gravedad te tira para abajo. Ya la gravedad te tira para abajo, ya sí pero por ejemplo, si yo agarrara un cohete espacial así como un motor gigantesco y lo hiciera girar, y aún así va a llegar a 60 grados. ¿Cachai? Y los cohetes les da como para llegar a Júpiter, a Saturno, qué sé yo no soy astrónomo, pero tienen caleta de potencia. Pero ¿por qué esta cuestión llega hasta 60 grados? Lo que les repetí, lo que les mencioné al principio del taller. Digo, el taller del taller, estoy rayado con esa cuestión esta cuestión auxiliar. ¿Cómo la normal se hace negativa? No es que la normal sea negativa, o sea, la normal se hace negativa según depende del tipo de sistema de referencia que tengáis, pero no es eso. Lo que les mencioné del momento angular. ¿Y por qué les doy tanto énfasis en eso? No sé si la Fernanda le habrá hecho algún ejercicio de momento angular. Yo al menos no le hice ninguno, porque como que preferí como darle énfasis a otras cosas. ¿Pero habían hecho ejercicios de momento angular? Creo que sí lo hemos hecho. Uno solo. Ya. Uno solo. Ya, esa cuestión es rematadamente importante. Rematadamente importante. Pero yo creo que con este ejemplo, como el más ilustrativo, yo creo de los que conozco yo, el ejemplo más ilustrativo es este. En el fondo, claro, ¿qué es lo que pasa acá?
nosotros tenemos que se conserva un momento angular entre este punto y este punto de acá. ¿Ya? Primero, nosotros por conservación de energía, a ver, por conservación de momento angular, tenemos que tener la misma velocidad en este punto de acá que en este punto de acá. ¿Por qué? Porque L es 0, digo, L es, a ver, me molesta esta otra manera. Ahí está. L1, por ejemplo, le vamos a llamar a este punto 1 y a este punto le vamos a llamar 2. L1 es igual a R1 por M1 por V1. L2 es igual a R2 por M2 por V2. ¿Ya? Y nosotros sabemos que si esta cuestión vale 60 grados y esto vale 120 grados, entonces estas dos componentes valen lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que, básicamente, al igualarlas, claro, bien digo, L1 igual L2, tenemos que R por M1 por, bueno, y la masa también se simplifica en realidad, vamos a llegar a que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. ¿Ya? ¿Cachan lo que dice, cierto? Porque en el fondo es la misma partícula y los radios son los mismos. Entonces las velocidades se mantienen, tienen que ser las mismas en este punto y en este punto. ¿Ya? ¿Y qué significa que las velocidades sean las mismas? ¿Qué pasa con la energía? Que la misma energía. Es la misma, ¿cierto? Entonces, tiene que ser la misma energía cinética acá y la misma energía cinética acá. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando sigo subiendo? O sea, yo creo que ya caché un poco a lo que se refiere, que en el fondo, en el punto 1, tiene una cierta cantidad de energía, y cuando era 90 grados, como la mínima energía. Por eso nos preguntaban en la parte No, B. la energía siempre es la misma. Eso, métanselo en la cabeza. La energía siempre es la misma. Quizás estás diciendo la cinética, la potencial, pero la energía siempre es la misma. En todo el sistema. Siempre, en todo punto es la misma energía. Ah, ya. Pero No sé. estaba bien para donde apuntáis, pero la palabra no era la adecuada. Porque esta cuestión se justifica en palabras. Así que sean súper como específicos en las palabras que utilizan. Esto no tiene que ver con algo que me acuerdo de Moderna, creo, que eran unos gráficos de los potenciales, como que iban variando, como que uno iba subiendo y otro iba bajando, entonces por eso siempre se conservaba, porque como que Claro, si uno bajaba y uno subía a la misma tasa, algo así. claro. Sí, pues. En este caso, sí, pues si se conserva energía, la tasa que baja la energía cinética es la misma tasa con la que sube la potencial, o viceversa. Claro. Pero a lo que voy es que en el fondo nosotros no podemos tener una partícula que siga subiendo, porque para puntos más arriba la velocidad tiene que ser mayor, porque el radio es más chico, para mantener el mismo momento angular. ¿Cierto? Para radios más chicos la velocidad tiene que ser más grande, para que el producto R por B sea el mismo. Ya, pues, entonces, ¿qué pasa con eso? Se va haciendo tengo una cinética cada vez más grande, pero a la vez voy subiendo. Entonces la potencial gravitatoria también va subiendo. No se conserva momento angular o no se conserva energía. Entonces, por eso está limitado a 60 grados. Por ejemplo, si esta cuestión hubiese sido, no sé, pues en vez de 120 grados hubiese sido, no sé, dígame un ángulo bacán, a ver, el 90 a 150, por ejemplo. Si hubiese sido 150, arriba hubiese sido 30. ¿Cachan? Pero es eso, está limitado en el punto donde tú partiste al punto donde te mueves. Entonces, la partícula solamente se va a mover en ese rango, entre 120 y 60, en ese rango. Es decir, acá. En ese rango así. Ese va a ser el rango en el que se mueve la partícula. Bueno, eso extrapónenlo a toda la circunferencia. ¿Cachan? Es complicado de ver, pero traten de darle una vuelta, porque es súper interesante como desde el punto de vista físico, ¿por qué esa cuestión no pasa? Yo me acuerdo que cuando di el ramo, yo lo di con Patricio Sistuna, el ramo, y la primera clase hizo este ejemplo, y me quedó siempre dando vueltas, porque es súper interesante, y a la vez como contraintuitivo, que no podáis seguir subiendo, aunque le apliquéis una infinidad de energía cinética a la partícula, siempre hay un límite. Entonces eso, como que denle una vuelta. Eso, les voy a dejar propuesto la parte, la P3, está la pauta de todas formas, pero eso, creo que me hagan preguntas de la materia, más que seguirle haciendo otro problema que es ahondar en lo mismo. Si los que me interesaban eran estos dos problemas que son bien complicados con el tema de la conservación del momento angular, el otro que tenía roce viscoso por el tema del signo y todo el cuento. Eso, no sé si tienen alguna duda de la materia.
Yo tengo una con No, espera, concepto. antes de seguir, voy a dejar de grabar como para. Ah, ya. Si no, la grabación me va a quedar como de 20 horas. ¿Sí? Que después me quedo caleta de rato. Ya, eso. Para los que vean la grabación o para los que se ven ahora, eso, éxito en el control y nada, pues voy a, bueno, para cuando tome el control ahí los voy a dar, pues, nuevamente, a todos. Porque el próximo ciudad lo hace la Fernanda. Así que eso. Cuídense y éxito, éxito. Que les vaya bacán. Eso, chao. Ya. Y